Hola, bienvenidos al seminario web Uso de Wireshark. El objetivo de este seminario web es aprender el funcionamiento básico de Wireshark y comprender los resultados generados por este, obteniendo así un mayor conocimiento sobre algunos protocolos usados comúnmente en una red. Seguramente, todo administrador de redes ha tenido que enfrentarse alguna vez a una bajada de rendimiento de la red que administra. En ese caso, sabrá que no siempre es sencillo por falta de tiempo y recursos o por desconocimiento de las herramientas adecuadas. Tener claro los motivos por lo que esto ha sucedido es importante. En ocasiones, incluso, se ha podido llegar a perder la conexión o bien ciertos equipos han podido desconectarse sin ningún motivo. En la mayoría de las ocasiones, las causas de estos problemas tienen un origen no premeditado y se debe a una mala configuración de la red. Pero en otras ocasiones puede tratarse de ataques inducidos por terceros. En cualquier caso, conocer el origen del incidente es el primer paso para poder tomar las acciones necesarias y conseguir una correcta protección. En este punto, Wireshark puede resultar de gran utilidad para detectar y analizar el tráfico identificando las amenazas de red. ¿Cómo utilizar Wireshark para realizar ciertas tareas básicas? Este seminario web está compuesto de la siguiente manera. ¿Por qué Wireshark? ¿Cómo se instala Wireshark tanto en Windows como en Linux? Requisitos para Windows. Uso básico de Wireshark. Distintos tipos de captura de paquetes, hub, port mirroring, bridge, ARP spoof. Apertura de paquetes. Estadísticas. Propiedades de la captura, gráficas de entrada y salida, jerarquía de protocolos, conversaciones. Análisis de una sesión. Exportar objetos. Filtros. Análisis del protocolo SMTP y análisis del protocolo DNS. ¿Por qué Wireshark? Wireshark es un analizador de protocolos gratuito disponible para Windows, Linux y Mac. Un analizador de protocolos de red captura paquetes, visualizando los datos de manera detallada. Se puede pensar en un analizador de paquetes de red como un dispositivo de medida, usado para examinar lo que está pasando en el interior de un cable de red. Wireshark permite el estudio de las comunicaciones y la resolución de problemas de red. La aplicación dispone de una amplia gama de filtros que facilitan la búsqueda para los más de 1100 protocolos soportados en la actualidad. Gracias a que Wireshark entiende la estructura de los protocolos, podemos visualizar los campos de cada una de las cabeceras y capas que componen los paquetes, proporcionando muchas posibilidades al administrador de redes a la hora de abordar ciertas tareas en el análisis de tráfico o de investigación. ¿Cómo se instala Wireshark en Windows? El primer paso sería obtener la aplicación de la siguiente URL, seleccionando los binarios apropiados para 32 o 64 bits. Wireshark se puede instalar en los siguientes sistemas operativos: Windows 10, 8, 7, Server 2019, Server 2016, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2008. En función del tipo de protocolo que se desee capturar, se necesitará la tarjeta apropiada. En la web de Wireshark se puede identificar todos los interfaces soportados. Como requisitos a nivel de hardware, soporta ambas tecnologías, de Intel y AMD, y ambas arquitecturas, tanto de 32 bits como de 64 bits. Será necesario disponer de una cantidad mínima de 500 MB tanto de memoria RAM como de almacenamiento en disco. Para capturas de mayor tamaño, requerirá mayor cantidad de recursos. ¿Cuáles son los requisitos de instalación en Windows? El primer paso sería descargarlo desde la página web, seleccionando la versión acorde al sistema operativo. Una vez descargado, ejecutamos y comenzaría la instalación. Le daríamos a sí para continuar. En el siguiente paso, clicamos en Siguiente para continuar la instalación. Dejamos por defecto los componentes que se vayan a instalar. Aquí también dejaríamos los componentes por defecto. La ruta por defecto y presionamos en Siguiente. Instalamos el driver. El driver USB no le instalamos.
Tras este paso ya estaría instalado Wireshark. Ahora nos está solicitando el instalador el driver de captura de datos. Le damos a Consiento. El resto lo dejamos sin marcar y pulsamos sobre instalar. Como vemos, se está instalando el driver necesario para la captura de datos. Ya estaría completado. Le damos a terminar. Le damos a siguiente y a continuación le damos a ejecutar Wireshark. Finalmente, ya tendríamos Wireshark totalmente instalado en el sistema. ¿Cómo se instala Wireshark en Linux? En este caso, si utilizamos la suite de seguridad Kali Linux, podríamos encontrar rápidamente la aplicación. Para ello, tecleamos el nombre sobre el buscador de programas de Kali. Y una vez localizado Wireshark, ya podríamos empezar a utilizar la herramienta. Continuamos con la instalación en Linux. En este caso, para una distribución Ubuntu versión 18.04, no viene Wireshark instalado por defecto. Le damos al buscador de programas de Ubuntu, tecleamos Wireshark y como vemos nos aparece un resultado. Seleccionamos el primero. Nos aparece la pantalla instalación y descarga de paquetes que tiene Ubuntu. Pinchamos sobre instalar y en este momento nos pedirá que insertemos la contraseña del usuario. Obviamente es necesario disponer de permisos de root para poder realizar instalaciones. Insertamos la contraseña y le damos a autenticar. Como vemos, ya estaría instalando el programa hasta que la barra de progreso terminase. Aceleramos la instalación hasta que nos muestre si queremos que los usuarios sin privilegios de root puedan capturar tráfico. Le indicamos que sí y pulsamos en siguiente. Una vez terminada la instalación, pulsamos sobre lanzar y ya tendríamos Wireshark operativo. Para la captura de paquetes en Wireshark debemos primeramente tener abierto Wireshark y desde aquí nos aparecen todos los interfaces de los que se puede obtener una captura. En el ejemplo de la imagen podemos observar cómo se selecciona la interfaz Ethernet 0 y ya empezaría a realizar la captura de tarjeta de red sobre el equipo que se está ejecutando. Para parar la captura debemos de pulsar sobre el botón Stop en rojo. Una vez que tenemos el tráfico de paquetes capturados, se puede ver en la imagen el funcionamiento de Wireshark donde aparecen las direcciones IP, origen y destino, el tipo de protocolo, la longitud del paquete interceptado y su información. Una vez finalizado el análisis, Wireshark permite guardar la captura mediante un fichero PCAP, pulsando sobre Archivo, Guardar como. A continuación veremos los distintos tipos de captura y empezaremos con el uso del dispositivo físico, el hub. Si conectásemos un equipo con Wireshark directamente a uno de los puertos del switch, solo veríamos las tramas que transcurren entre el switch y nuestra máquina. El switch divide la red en segmentos, creando dominios de colisión separados y enviando únicamente las tramas a todos los puertos cuando se trata de difusiones broadcast, por ejemplo, para saber la dirección física de alguna máquina. Una de las alternativas que tenemos para alcanzar nuestro propósito es hacer uso de un hub y conectarlo en el mismo segmento de red donde se encuentra nuestro servidor. El hub es un dispositivo que se dedica a retransmitir todos los paquetes por todas las conexiones que dispone, permitiendo realizar esta captura de tráfico. Al tratarse ahora de un medio compartido, todo el tráfico entre el switch y el servidor podrá analizarse en nuestro equipo. Otro tipo de captura de paquetes sería la utilización de la funcionalidad espejo de puertos o port mirroring. Siempre que tengamos acceso a un switch y soporte esta funcionalidad, será la manera más cómoda para capturar tráfico de red. En los switches Cisco se denomina modo span y permite duplicar el tráfico que transcurre por uno o varios puertos del switch y replicarlo al puerto donde tengamos instalado Wireshark. Hay que tener en cuenta que el puerto configurado como espejo tiene que ser tan rápido como el puerto o puertos a monitorizar para evitar pérdida de tramas o paquetes. Este método es empleado por muchos administradores para instalar dispositivos de monitorización de tráfico, ya que permite configurar qué bocas o conexiones van a recibir el tráfico que se desea analizar. A diferencia del hub, este método es mucho más fiable respecto a pérdida de paquetes. Con el hub, en un momento determinado, se podrían perder paquetes.
Si continuamos los tipos de captura, encontraremos el modo puente. Este modo, en caso de no tener acceso al switch, podremos utilizar un equipo con dos tarjetas de red para situarnos entre el switch y el servidor. Consiste en el hombre en el medio, a nivel físico, donde tendremos un acceso a todo el tráfico. El término hombre en el medio viene del término en inglés man in the middle. El inconveniente de este método de captura de paquetes es la pérdida de los mismos durante su instalación, situación que en ciertos escenarios no es asumible. Otra técnica de captura de paquetes es el envenenamiento de las tablas ARP y proviene del término en inglés ARP spoofing. Con esta técnica conseguiremos que el equipo que se desea monitorizar envíe todas las tramas a través de nuestro PC, donde tendremos Wireshark ejecutándose. El proceso se lleva a cabo envenenando las tablas ARP de los equipos involucrados con una asociación IP-MAC falsa. Esta técnica debe utilizarse en contadas ocasiones y en los casos en los que no podamos realizar las técnicas de espejo de puertos y puente. Para ello podemos hacer uso de herramientas para llevar a cabo un hombre en el medio. Es importante entender que se trata de un método bastante ofensivo y que únicamente será útil en entornos no críticos, donde prima cierta necesidad en interceptar tráfico entre varias máquinas. Algunos switches disponen de funcionalidades que le permiten detectar este tipo de conducta, por lo que es importante deshabilitar dicha funcionalidad. Una vez vistas las diferentes técnicas de capturas de paquetes sobre el equipo donde tenemos instalado Wireshark, el siguiente paso sería conocer cómo se abre un fichero de captura PCAP. La apertura de tráfico capturado en Wireshark es muy sencilla. Tan solo habrá que pulsar en Archivo y a continuación en Abrir. Luego se deberá seleccionar el PCAP y automáticamente Wireshark analizará las tramas y mostrará toda la información disponible. Como podemos observar en la imagen, se puede identificar número de paquete, tiempo en el que fue capturado, dirección IP origen o fuente, dirección IP destino, protocolo, longitud y por último información del paquete. También podemos ver la pila de protocolos involucrados en cada traza de comunicación. Si pinchásemos encima de cada una de las pilas, podríamos analizar el protocolo a bajo nivel. Continuando con el uso de Wireshark, veremos las estadísticas. En este caso, veremos las propiedades de la captura realizada, donde podemos identificar tal y como se aprecia en la imagen. Localización, tamaño, hash 256, hash RIPE 160, hash SHA-1, formato, encapsulación y tiempo de captura. Dentro del apartado Estadísticas, también podemos encontrar las gráficas de entrada-salida. Estas gráficas nos van a permitir obtener una representación de la cantidad de paquetes y tiempo. Lo bueno de este tipo de representación es que se pueden seleccionar distintos filtros para verlos de manera gráfica. En la imagen de la derecha podemos observar tres tipos de filtros. Dos de ellos que están marcados y uno sin marcar. También podemos añadir otro filtro pulsando sobre el signo más. O si quisiéramos, podríamos quitar un filtro pulsando sobre el signo menos. Otra de las opciones interesantes es el guardado de la gráfica, mediante el botón Guardar como. Si proseguimos dentro de la sección Estadísticas, podremos encontrar otra sección, Jerarquía de protocolos. Aquí se puede ver un desglose de los protocolos que se han podido identificar en el fichero de captura, como el número de paquetes asociados a cada protocolo y el número de bytes asociados a cada protocolo. En el ejemplo de la imagen se puede ver cómo dentro del protocolo TCP hay dos protocolos más, VNC y TLS. Si pinchamos sobre el protocolo, podremos utilizarlo como filtro para poder realizar un análisis más profundo y empezar a obtener datos más concretos, como tiempo de captura, dirección origen y dirección IP destino. Otra opción muy interesante dentro de la sección de estadísticas es la de direcciones resueltas. Por cada petición que se ha realizado, nos aparece su dirección IP. Esto es muy útil, a modo de resumen, para saber qué direcciones están involucradas. La opción de conversaciones nos proporcionará de manera más detallada, si lo comparamos con direcciones resueltas, qué equipos están involucrados en las trazas capturadas. En la imagen que observamos disponemos de varias pestañas como Ethernet IP versión 4, IP versión 6, TCP y UDP.
Se podría añadir más protocolos pinchando en la parte de abajo donde dice tipos de conversación. La opción de conversaciones es muy útil cuando podemos aplicar sobre un filtro en concreto o como modo resumen de las conversaciones mantenidas entre varios equipos. En el caso de la imagen, aparece un filtrado de conversaciones gracias a la opción limitado a filtro utilizado, en base a un filtro previo HTTP. Una vez marcada la conversación en concreto, podremos ver seguimiento del stream. Esta opción la veremos a continuación. Gráfico. Se mostrará información de los paquetes relativos a la conversación marcada, de igual manera que se vio en las gráficas de entrada-salida. La opción de seguimiento del stream dentro de las conversaciones nos permite identificar los mensajes exactos que han sido intercambiados en la conversación seleccionada. Utilizaremos todas las técnicas vistas hasta ahora junto con el análisis de una sesión TCP y la búsqueda de un paquete en concreto. Como primer paso, abriremos el fichero PCAP. El segundo paso sería obtener las estadísticas y, en concreto, obtener la información del fichero PCAP que estamos analizando. El siguiente paso sería obtener la jerarquía de protocolos para saber qué protocolos están siendo utilizados en esta captura. Esto nos dará una pista clara y concisa. A continuación, se debe obtener las conversaciones entre los equipos involucrados de este tipo de análisis y, en especial, iríamos a identificar las conversaciones TCP. Gracias a que previamente identificamos TCP dentro de la jerarquía. El tercer paso sería seguir la sesión TCP mediante la opción de seguimiento TCP Stream. En azul se puede observar las peticiones de los clientes, mientras que en rojo las respuestas del servidor. En este caso podremos confirmar que se trata del protocolo SMTP y el cual también identificamos en la jerarquía de protocolos. Si bajamos hacia abajo, podemos identificar toda la conversación que se ha hecho. Gracias a la opción de guardar como, nos permite guardar la conversación mantenida para posteriores investigaciones. También se puede filtrar la conversación solo cliente en azul o solo servidor en rojo. Otra opción muy útil para seleccionar qué sesión es la que debemos analizar es la opción de encontrar paquete, donde realizaremos seleccionar la opción bytes de paquete, buscar un literal y seleccionar buscar como en la captura. Y por último, darle a encontrar. Una vez encontrado el paquete que tiene el literal que buscamos, podremos hacer un seguimiento del TCP Stream y podremos identificar correctamente el fichero PDF que buscamos. Como podemos ver, aparece todo el contenido del fichero, por lo que podría realizarse un análisis forense del mismo. Muchas veces durante las comunicaciones que se producen entre un servidor y el cliente se intercambian objetos. Wireshark dispone de la opción de exportar los objetos para los siguientes protocolos: DICOM, HTTP, SMB, FTP y IMF. En el ejemplo que veremos a continuación, abriremos una captura donde hay objetos HTTP. Una vez abierto la captura, pulsamos sobre Archivo, Exportar objetos, HTTP. Nos aparecerá una ventana con todos los objetos HTTP que han sido identificados por Wireshark. Por cada objeto que pinchemos, nos identificará el paquete al que pertenece. Wireshark también permite realizar el guardado de los objetos para realizar un análisis mucho más exhaustivo. Una de las opciones más importantes de Wireshark son los filtros y los comparadores de expresiones. Gracias a estos podremos localizar dentro de los paquetes cualquier tipo de información. Existen tres tipos de filtros: indicador simple de protocolo, DNS, FTP, indicador de condición y, por último, comparación de campos con operadores. Para aplicar los filtros es necesario saber qué campos, indicadores y operadores de comparaciones se pueden aplicar. Para ello se puede escribir el protocolo en cuestión y a continuación un punto. De esta manera sabremos qué campos se pueden utilizar. Por ejemplo, ip.dest/host. Como veis, aparece este filtro como último filtro utilizado, pero podéis comprobar que aparecen todas las opciones para cada filtro. TCP
10.dstport. Este filtro nos mostraría solamente las comunicaciones con puerto destino TCP que indicásemos. http.request.uri-contains filtraría todas las URIs del protocolo HTTP que contengan el campo especificado. El protocolo DNS es uno de los protocolos más utilizados y su función principal es asignar una IP a un nombre de dominio. Supongamos que el host 10.10.10.41 quiere ir a la dirección ssl.gstatic.com, por lo que antes debe ser resuelto hacia una dirección IP. El paquete número 1 realiza la petición hacia la IP 10.10.10.5, que es un servidor DNS, y le manda la petición al servidor ssl.gstatic.com. Se puede observar cómo la respuesta está en el paquete 6, response 6, y si bajamos a identificar la contestación del servidor 10.10.10.5, respondiendo que las IPs son 173.194.219.94 y 173.194.219.120. El protocolo SMTP es otro protocolo muy utilizado, con el objeto de intercambiar mensajes de correo electrónico entre un cliente y un servidor SMTP. Una transacción SMTP comienza con el comando mail y el parámetro from, donde se identifica el email desde el que se le envía el mensaje. Si lo acepta, devolverá un 250 OK de código de estado. Lo que hace el cliente a continuación es enviar el comando rcpt para indicar los destinatarios de los mensajes de correo electrónico y devuelve un 250 OK como código de estado cuando está correcto o un 550 cuando es incorrecto. En el caso de nuestro análisis podemos ver cómo se produce primero una aceptación en el paquete 9 con el mail from. A continuación se manda el comando rcpt con el resultado 250 OK y el resto del rcpt devuelve un 550 o buzón de correo no disponible. En este caso, como hemos podido observar en el vídeo, se está tratando de identificar qué cuentas de correo hay validadas en el servidor. Muchas veces este tipo de conducta suele estar relacionado con un ataque de phishing.